4 personas confesaron haber cometido el mismo crimen. 2 terminaron procesadas. Una tercera tenía alteraciones mentales. La cuarta era la única que sabía exactamente lo que había ocurrido. En el fondo de un pozo de 28 metros habían muerto 2 niños. La policía creyó haber encontrado rápidamente al asesino. La justicia encarceló a 2 inocentes y la prensa los presentó como monstruos. Pero durante 82 días, cada nueva confesión alejó un poco más a los investigadores de la verdad. Esta es la historia del crimen que quedó en la memoria uruguaya como el caso Torterolo, el crimen de Shangri-La o el pozo de Villa Teresita. Pero también es la historia de una familia que 53 años después todavía discute el relato público construido alrededor de su tragedia. La noche del sábado 31 de marzo de 1973, Uruguay se encontraba a menos de 3 meses del golpe de Estado. Colonia Nicolich era entonces una zona de quintas, ranchos y caminos de tierra. Poco antes de las 10 de la noche, Juan Pereira, de 18 años, pedaleaba rumbo a un baile donde pensaba encontrarse con su novia. Al pasar frente a la quinta Villa Teresita, ubicada en el kilómetro 22,5 de la ruta 101, escuchó un sonido extraño. Años después lo compararía con el llanto de unos gatos recién nacidos. Pereira bajó de la bicicleta y caminó hacia un pozo utilizado para el riego. Se asomó por encima del brocal y vio, casi 30 metros más abajo, varias cabezas y manos que luchaban por mantenerse fuera del agua. Eran Esther González de Torterolo, de 27 años, y sus 4 hijos: Carlos, de 9, María Teresa, de 8, Miguel Ángel, de 5 y Marisol, de 3. Pereira buscó ayuda y 2 bomberos descendieron al pozo. Primero rescataron a Esther y a Carlos. Teresita tenía la pelvis fracturada y debió ser inmovilizada en una camilla. Los cuerpos de Miguel Ángel y Marisol fueron recuperados a la mañana siguiente. Los 2 habían muerto ahogados. La escena parecía contar una historia evidente. Alguien había aprovechado la oscuridad para arrojar a una madre a sus 4 hijos. Carlos Torterolo, el padre, estaba jugando al billar en un bar. Los vecinos más cercanos habían salido en cumpleaños, no había testigos adultos. Pero había un hombre. Dentro del pozo, mientras esperaban el rescate, Esther les dijo a Carlos y a Teresita que debían acusar a un hombre. Poco después esa figura adquirió una identidad: Pablo Urbano Hernández Jara, un peón rural de 45 años que vivía cerca de la quinta con su compañera. Carlos lo señaló casi inmediatamente. Cuando Teresita pudo declarar después de su hospitalización, repitió la acusación. Esther lo mismo. 3 sobrevivientes contaban una versión coincidente y esa coincidencia fue tomada como prueba de verdad. La policía detuvo a Hernández Jara. Era pobre, de baja estatura, y tenía dificultades para expresarse. La prensa de la época no se limitó a informar sobre la acusación. Utilizó su aspecto, su forma de hablar y su vulnerabilidad para construir el retrato de un criminal. Lo describió como salvaje, bárbaro, infradotado y despiadado. Antes de que existiera una prueba material, gran parte del país ya tenía un culpable. Hernández Jara primero negó cualquier participación, después confesó. Según la versión policial publicada por los diarios, dijo que había sufrido un ataque de locura, engañado a la familia para sacarla de la casa y arrojado a Esther y a los 4 niños, uno por uno, al pozo. Luego, siempre, según aquella confesión, había regresado a su casa, cenado y dormido. El relato parecía detallado, pero no resistía a preguntas demasiado complejas. ¿Cómo había logrado un hombre de contextura pequeña dominar a una mujer corpulenta y a 4 niños? ¿Por qué lo había hecho? ¿Y cómo se explicaba que su compañera asegurara que estaba con ella en un culto evangélico a la hora del crimen? Hernández Jara se retractó ante la justicia. Aún así, el 12 de abril fue procesado por homicidio, tentativa de homicidio y lesiones graves. Desde la cárcel escribió una carta al Diario de la Noche, proclamó su inocencia, denunció maltratos durante la detención y dijo no comprender por qué Carlos lo acusaba, porque el niño lo conocía y lo quería. El jefe de policía de Canelones llegó a decir que la carta era falsa. Sin embargo, el periodista Humberto Dolce la publicó y mantuvo una posición casi solitaria. La versión policial no cerraba. Dolce no necesitaba saber todavía quién era el responsable, le alcanzaba con advertir que una confesión contradictoria, un móvil inexistente y una mecánica incomprobable no podían convertir una hipótesis en un caso resuelto. El expediente siguió abierto, pero en lugar de revisar la acusación inicial, los investigadores buscaron un cómplice que permitiera explicar cómo Hernández Jara había dominado toda la familia. El foco cayó sobre Alejandro Herrera, un antiguo trabajador de la quinta que había sido despedido y que, según la nueva teoría, podía guardar resentimiento contra los Torterolo. Herrera también confesó. Dijo que había participado inducido por Hernández Jara,
Los dos hombres terminaron responsabilizándose mutuamente y el 15 de junio se realizó una reconstrucción en Villa Teresita. Esther enfrentó a Hernán de Jara y le gritó que era un mentiroso. Carlos y Teresita mantuvieron la acusación. La niña incluso afirmó haber visto al peón cuando la perseguía entre los canteros. Con el procesamiento de Herrera, la investigación consiguió una historia capaz de resolver sus contradicciones. Hernán de Jara ya no había actuado solo. La prensa anunció que los monstruos estaban presos. Pero hubo otra confesión. Salvador Silveira, un joven al que los diarios describían como una persona con sus facultades mentales alteradas, también se atribuyó el ataque. En poco más de 2 meses, 3 hombres habían dicho que arrojaron a la familia Torterolo al pozo. Ninguno lo había hecho. La acumulación de confesiones debió obligar a revisar el método. Ocurrió lo contrario. La investigación ya no intentaba descubrir qué había pasado, buscaba una versión que confirmara aquello que la policía había decidido desde el comienzo. En junio, María Teresa regresó a Villa Teresita después de pasar casi 3 meses internada. Caminaba con un bastón. Había perdido a 2 hermanos y ahora debía volver a convivir con su madre mientras repetía que Pablo los había arrojado al pozo. La verdad no apareció en un interrogatorio ni durante la primera reconstrucción judicial. Surgió dentro de la casa a partir de una discusión familiar. Según el relato que Teresita publicó décadas después, Esther estaba preparando a los niños para salir cuando Carlos comenzó a contestarle. La madre amenazó con llamar a la policía y decir la verdad, que había sido ella quien hizo todo aquella noche. Carlos respondió que sí, que había sido ella y que le había echado la culpa a Pablo. El padre escuchó la discusión. Poco después la casa volvió a llenarse de policías. Los integrantes de la familia fueron conducidos por separado al juzgado. Al terminar la jornada regresaron solamente Carlos Torterolo y sus 2 hijos sobrevivientes. Esther quedó detenida. Entonces comenzó a reconstruirse otra historia. La tarde del 31 de marzo, después de que su esposo se marchara al bar, Esther bañó a sus 4 hijos. En lugar de ponerles el pijama, los vistió con la ropa de salir. Les dijo que irían a pasear y los 5 abandonaron la casa tomados de la mano. Caminaron unos 200 metros en dirección a la ruta 101. Para llegar a la portera debían pasar junto al pozo de riego. Esther los detuvo, les quitó los zapatos y los fue sentando sobre el brocal del hormigón con las piernas hacia el vacío, uno por uno. Carlos se resistió. Su madre le preguntó si tenía miedo. Teresita también estaba aterrada, pero fingió tener sueño porque no se animaba a pedir que la bajaran. Lo que ocurrió después fue reconstruido principalmente a partir del testimonio que María Teresa escribió en 2017. Recuerda haber visto caer a Marisol antes de hundirse en el agua. Carlos, el único que sabía nadar, la tomó del cabello y la ayudó a aferrarse al soporte del motor. Desde abajo vieron a su madre todavía en el borde. Después Esther también se arrojó. Al sobrevivir a su intento de suicidio y comprobar que sus 2 hijos seguían vivos, Esther construyó la historia del atacante. Dentro del pozo les pidió que dijeran que un hombre los había arrojado. Más tarde señaló a Hernán de Jara. Según la versión de 1973, sabía que el peón se había interesado en ella y creyó que podía presentar el ataque como una represalia por haberlo rechazado. Los niños obedecieron. Tenían 8 y 9 años, estaban heridos, acababan de ver morir a sus hermanos y dependían de la misma persona que les ordenaba mentir. Lo que la justicia había interpretado como 3 testimonios independientes era, en realidad, una sola versión repetida por 3 voces. El 22 de junio se realizó una segunda reconstrucción en Villa Teresita. Esa madrugada, Esther González de Torterolo fue procesada por homicidio, tentativa de homicidio y lesiones. Al día siguiente, 82 días después de la caída, La Mañana anunció en su portada que la propia madre había arrojado a los niños. Hernán de Jara y Alejandro Herrera recuperaron la libertad. El expediente había encontrado a la responsable, pero nunca logró establecer con la misma certeza por qué lo hizo. La explicación difundida en 1973 habló de una crisis emocional y de una mujer agobiada por las deudas. Esther declaró que había decidido suicidarse y que no quería dejar a sus hijos solos. También habría recordado a otra pareja que se quitó la vida y cuyos hijos, según creía, terminaron en la delincuencia. Pero incluso entonces la teoría económica fue discutida. Carlos Torterolo, padre, dijo que la familia tenía algunas deudas, como muchas veces, pero que acostumbraba a pagarlas después de cada cosecha. Negó que fueran insalvables. En 2026 apareció otra voz. Carlos Torterolo hijo, el niño que había salvado a su hermana dentro del pozo, decidió hablar después de 53 años. Su testimonio no modifica la responsabilidad de Esther, pero sí cuestiona la explicación que durante décadas se presentó como definitiva. Carlos dijo que su madre cuidaba a los 4 hijos con amor y que su padre casi nunca estaba. Afirmó que él la engañaba y la maltrataba y sostuvo que el relato de una mujer desesperada solamente por las cuentas
estaba mal contado. No justificó lo que hizo, intentó explicar que detrás de aquella noche existía una historia familiar que las crónicas policiales habían ignorado. Es el testimonio personal de un sobreviviente, formulado más de medio siglo después, no un hecho probado por el expediente que convive con el recuerdo diferente de su hermana. Teresita contó que le tenía terror a su madre y que recibían golpes cuando no obedecían. Carlos, en cambio, la recuerda como la persona que los cuidaba y atribuye la violencia a su padre. Ambos hablan desde lugares distintos de una infancia traumática. La certeza judicial es que Esther agarró a sus hijos y después confesó. El motivo íntimo, la dinámica familiar y la forma en que los sobrevivientes recuerdan a sus padres siguen siendo zonas más complejas. La aparición de la verdadera responsable tampoco borró lo sucedido durante la investigación. Herrera declaró a última hora que se había acusado porque temía que lo castigaran o le pegaran. Dijo que había inventado todo y que confiaba en que la verdad acabaría descubriéndose. Hernández Jara también había denunciado maltratos desde la cárcel. La policía de Canelones negó que hubiera existido apremio físico, pero el propio jefe policial explicó que los dos hombres tenían, según sus palabras, mentalidades especiales y que dirían cualquier cosa por un simple tirón de orejas. La frase pretendía rechazar las acusaciones de violencia, pero terminaba admitiendo algo fundamental. Los investigadores conocían la vulnerabilidad de los detenidos y aún así utilizaron sus confesiones como prueba. Esther pasó 7 años recluida en el Hospital Vilar de Bo. Después volvió a formar pareja y tuvo otro hijo, pero continuó atravesando tratamientos, internaciones y crisis psiquiátricas. En agosto de 1994 se quitó la vida. Hernández Jara murió años más tarde durante el incendio de la precaria casa donde vivía. Teresita reconstruyó su historia como parte de un largo proceso terapéutico. Carlos eligió el silencio durante más de 5 décadas. Cuando habló, explicó que cada aniversario y cada falsedad repetida lo obligaban a escuchar otra vez las voces de aquella noche. Para él, recordar públicamente el caso es una forma de revictimización. Esa advertencia también obliga a revisar cómo se cuenta esta historia. El caso Torterolo no fue solamente el crimen de una madre contra sus hijos, fue además una investigación que convirtió la pobreza y la vulnerabilidad en indicios de culpabilidad. Un sistema que consiguió 3 falsas confesiones y procesó a 2 inocentes, una prensa que reemplazó la presunción de inocencia por el insulto y una tragedia familiar reducida durante años a una explicación demasiado simple. En el fondo del pozo murieron Miguel Ángel y Marisol. Afuera, Pablo Hernández Jara y Alejandro Herrera perdieron la libertad por un crimen que no cometieron. Carlos y Teresita sobrevivieron, pero fueron obligados a sostener una mentira y después debieron convivir con la forma en que otros contaron sus vidas. 4 personas confesaron, la policía creyó a las 3 equivocadas antes de escuchar a la única responsable y cuando finalmente apareció la verdad, faltaban apenas 4 días para que el golpe de Estado terminara de quebrar la institucionalidad uruguaya. Más de medio siglo después, el pozo está cubierto por la vegetación y la casa de Villa Teresita quedó en ruinas, pero el caso conserva una advertencia que sigue vigente. Una confesión no es necesariamente la verdad, una versión repetida no se transforma por eso en un hecho, y una historia judicialmente cerrada todavía puede estar incompleta si nunca escuchó a quienes tuvieron que sobrevivirla.